Luis Santangel y los banqueros judíos genoveses se prestan para financiar la empresa que será una vía de escape infalible para sus hermanos de raza. Y los dominicanis, tomados completamente por sorpresa, nada pueden hacer esta vez para sabotear los planes de la Fraternidad Blanca. En abril de 1492, Quiblón, el miserable judío converso, quien poco antes carecía hasta de indumentaria y alimentos, reclama para sí y su descendencia el almirantazgo de la mar Océana por la corona de Castilla, el virreinato de todas las tierras descubiertas y los países por conquistar, el diezmo sobre todos los productos que se trajesen a España, ya sea botín o mercancía, etc. Y a tan desmesuradas exigencias acceden los reyes en la capitulación del 17 de abril de 1492, firmada en el campamento de Santa Fe, frente a Granada. Es que nadie, ni los reyes católicos, pueden oponerse al verbo de Metatrón. Granada, la ciudad de los judíos, ha caído en poder de los gentiles, análogamente a lo ocurrido con Jerusalén, destruida por el general Tito 1400 años antes. Y como entonces, ahora sobrevendrá la diáspora del pueblo elegido. Pero esta vez, la dispersión no durará mucho tiempo. El pueblo elegido será prontamente reunificado y orientado hacia su destino de gloria. Para eso la orden de Melquisedec ha enviado a Quiblón. El santo anciano le ha confiado su verbo, y la Madre de Dios guiará sus pasos. El 3 de agosto de 1492, exactamente en el 1422 aniversario de la toma de Jerusalén, parte Quiblón del puerto de Palos, en Huelva, con 3 carabelas que ostentan la cruz, con la orden del Temple. La tripulación se integra mayoritariamente de judíos conversos y lleva un ladino, el rabino Luis de Torres, que traduce hebreo, arameo y árabe. Contrariamente, no viajan sacerdotes cristianos en las naos. A su regreso, el 15 de marzo de 1493, tras haber cerrado la puerta de Cata-Agar, haber abierto la puerta del paraíso para sus hermanos Golen y judíos, y haber iniciado el gran sacrificio de los pueblos paganos, Quiblón se dirige directamente al santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Debe agradecer a la Madre de Dios su guía y protección. Los señores de Tarsis comprendieron muy tarde que Cristóbal Colón era en realidad Quiblón, el supremo sacerdote de la Fraternidad Blanca, del cual los advirtiera el capitán Kiev. Cuando todo estuvo claro para ellos, ya no hubo remedio. España entera, ciega como Perseo, se aprestaba a arrojarse sobre el triple cuello de Medusa. Los derrotó un hombre al que subestimaron desde el principio, un hombre que, irónicamente, jamás ocultó demasiado sus intenciones, un hombre, Dr. Signagel, que firmaba Sam, es decir, Samek, Aleph y Mem, las iniciales que Quiblón, que significan Shekinah, Abir y Metatrón, el triple principio inmanente del árbol cabalístico Rimón. Observe, Dr. Signagel, el facsímil de la firma de Colón que le adjunto y comprobará que a la izquierda se encuentra un monograma formado por las letras hebreas Bet y He, iniciales del saludo tradicional Borush Hashem, y luego Sam, en columna vertical. Los puntos corresponden a una indicación en arameo de palabra, y las restantes letras completan una tabla mágica, o Kadish, que puede ser leída en varios sentidos, según las formas cabalísticas. Las S, a ambos lados de la A, quiere decir Sadai. La Y es la inicial de Yahvé, y la X significa Cristo, que era sinónimo de Mesaya entre los judíos españoles. En el último renglón, bien claro, se lee Cristo Ferenc, que no significa Cristóforo, como pretenden los Golen, sino heredero del Mesaya, pues Ferenc equivalía a herencia en la Edad Media.
Aquellas iniciales Sam de Giblón también sellaban en el manto de la Virgen de la Cinta, según las instrucciones que Ber y Birsa dieran a los 4 sacerdotes, y tal como pueden verse hoy día en su santuario. 56º día. El terrible inquisidor que fue Ricardo de Tarsis estaba casado con una dulce dama que era nieta del conde de Tarsebal, es decir, que era su sobrina segunda. De esa unión nació en 1502 Lito de Tarsis, a quien el padre pensaba reservar como su sucesor en la tarea de exterminar a los judíos y golen españoles. Con ese fin, desde pequeño lo sometió a una instrucción rigurosa en varios conventos dominicos y en la Facultad de Teología en la Universidad de Salamanca. Allí se recibió de bachiller y doctor en leyes, egresando a los 17 años e incorporándose de inmediato al Tribunal de la Inquisición. Durante su paso por la universidad, el joven Lito había dado muestras de una preclara inteligencia que lo conducía incluso a superar a sus propios profesores. Mas, como además era noble y humilde, tal virtud, lejos de causar el resentimiento de sus pares y superiores, producía general admiración. Lo que más asombraba a todos era su prodigiosa capacidad para asimilar las lenguas más dispares. Aparte del latín y del griego, y de los dialectos españoles tales como el castellano, el catalán y el vasco, hablaba fluidamente en árabe, portugués, francés y alemán. En 1522, comprendiendo Ricardo que aquella predisposición para el conocimiento debía ser encaminada, lo envió a Turdes para que los hombres de piedra lo iniciasen en la sabiduría hiperbórea. Los noyos habían restituido la Virgen de la Gruta en la capilla privada de la casa señorial, aunque el niño de piedra carecía ahora de la mano derecha, extrañamente mutilada la noche de la lejía. Lito de Tarsis, que al decir de los hombres de piedra estaba experimentando la transmutación más profunda de que se tuviera memoria en la casa de Tarsis, solía pasar todo su tiempo libre en la capilla, penetrando como nadie en el misterio de la vida increada y de la muerte Calibur de Pirena. Cuando recibió la iniciación hiperbórea, ahora con el concurso del signo brúnico Tiro Dingibur, advirtió a los hombres de piedra que, además de depositar la semilla del niño de piedra en su corazón, la Virgen le había revelado una estrella interior, un astro verde al que podría arribar siempre que quisiera. Tomando por un íntimo camino espiritual y situando su yo en aquella estrella, la antigua ciencia lítica de los atlantes blancos no tenía secretos para él. Era, decía, como ascender a la cima de una montaña y contemplar un vasto paisaje contextual que descubría el significado estratégico de las construcciones megalíticas. Y junto con la sabiduría perdida, en el astro interior, había reencontrado a su amada del origen, quien le aguardaba desde su extravío y caída, más allá del infierno y del paraíso, para regresar con él a la patria del espíritu increado. Indudablemente, Lito de Tarsis poseía entonces el segundo grado de la iniciación hiperbórea. Vale decir, era un pontífice hiperbóreo, un constructor de piedra capaz de tender un puente entre lo creado y lo increado. En la casa de Tarsis comenzó a fundarse la sospecha de que estaban en presencia del iniciado anunciado por el capitán Kiev, aquel que vería la señal lítica de Kata Agar en la piedra de Venus. Esa presunción comenzó a afirmarse cuando Lito manifestó su vocación por el Noibrayado y decidió tomar la guardia de la espada sabia. En 1525, sin dificultad alguna, ingresó en la caverna secreta y permaneció allí por el término de 5 años, en compañía de 2 noyos que custodiaban la espada desde varios años antes. Las facultades iniciáticas del noyo Lito se fueron desarrollando intensamente durante los años que duró su retiro, proceso que se aceleró aún más cuando la imagen comenzó a surgir de la piedra.
es decir, hacia el cuarto año de guardia. Inicialmente borrosa, meses después, la estampa de una escena megalítica aparecía sobre la piedra de Venus, a punto tal que los otros noyos también la percibían, aunque sin detalles. Al noyo Lito, en cambio, luego de ser clara con solo posar la vista sobre la piedra de Venus, la imagen le comunicó también en varias ocasiones unas palabras que todo su poder filológico no conseguía interpretar, a pesar de que era evidente la presencia de numerosas raíces indoeuropeas. Las palabras eran Apachikoj Atumurruna, Apachikoj Atumurruna, Purihuaca Voltán, Guananchan Unanchan Guañuy, Pucará Tarsi. Y he aquí lo que representaba la imagen. Como fondo, se apreciaba una cadena de montañas o sierras carentes de vegetación. De ellas, dos se destacaban porque sus laderas formaban una profunda abra en medio de la figura, de donde se veía surgir un hilo de agua que regaba un igualmente árido valle. Pero estos elementos constituían el fondo. Lo que realmente dominaba la escena era una loma de suave declive, sobre cuya aplanada cumbre se erigía un enorme menhir color negro, rodeado por un círculo de 8 menhires de menor tamaño. Y eso era todo, salvo los detalles menores. El cielo celeste, solo empañado por algunas níveas nubes, y el suelo donde se asentaban los menhires, compuesto por una tierra marrón rojiza, de la que brotaban ralos algunos pastos bajos y espinosos. El misterio de aquella inmutable visión se fue aclarando con el correr del tiempo, y hacia fines de 1529, Lito de Tarsis ya se había formado una idea general de su significado. Sueños y mensajes telepáticos le aportaron la información complementaria que necesitaba. Según su convicción, la piedra de Venus estaba revelando aquel lugar situado en un país lejano y desconocido, que mencionara el capitán Kiev. Un país que existía más allá del mar occidental, agregaban ahora los mensajes de los dioses, y que no podía quedar más que en la recientemente descubierta América. Los menhires habían sido puestos por los atlantes blancos, mediante una técnica especial que tornaba el área invulnerable frente a los posibles ataques de los agentes de la Fraternidad Blanca. En aquella plaza liberada, como en la caverna secreta, los hombres de piedra podrían resistir indefinidamente la presión de las potencias de la materia. Justamente, la siguiente tarea de Lito de Tarsis y los hombres de piedra valentininos sería la de hallar ese rastro y refugiarse junto a sus menhires hasta los días de la batalla final, única manera de sobrevivir para entonces, puesto que los demonios los buscarían por todo el mundo con ahínco, creciente a medida que tales días se aproximaran. De acuerdo a lo que advertían los dioses en sus mensajes, el peligro no sería despreciable, pues la persecución se iniciaría en el mismo momento en que extrajesen la espada sabia de la caverna secreta, y posiblemente fuera llevada a cabo por Vera y Birsa en persona. La Fraternidad Blanca, aseguraban los dioses liberadores, había concedido fundamental importancia al descubrimiento de América para sus futuros planes sinárquicos y no estaba dispuesta a arriesgarlos nuevamente. Cuando la espada sabia saliese a la luz del sol, Yod, el ojo de Jehová Satanás que todo lo ve, observaría en el acto a sus portadores y la Fraternidad Blanca sabría de inmediato que aún quedaban señores de Tarsis con vida en este mundo. La reacción de los demonios sería previsible. Ellos, que habían propiciado el descubrimiento cultural de América por medio de sus agentes, el judío Cristóbal Colón y cientos de judíos marranos al servicio de los Golem,
harían todo lo posible para detenerlos y robar la piedra de Venus. El Circulus Dominicanis, por el excesivo celo puesto en reprimir la acción judaica y golem en España y Europa, se dejó sobrepasar estratégicamente y descuidó la cuestión del Nuevo Mundo. Ahora ocurría que la orden de predicadores estaba infiltrada por cientos de dominicos marranos que solo ambicionaban dirigirse a América, en compañía de miles de sus hermanos de raza, a quienes se permitía abandonar las cárceles y sus lóbregos guetos para participar de la conquista. Ante esta realidad, el juicio de los dioses sugería obrar con extrema cautela en todas las etapas de la operación. ¿Cómo irían a América? Los dioses lo habían previsto. Pronto lo comprobarían. Lito de Tarsis y uno de los noyos, de nombre Roque, se reunieron en Turdes con Ricardo de Tarsis y los restantes hombres de piedra de la familia de Valentina. Todos estuvieron de acuerdo en que se había cumplido la profecía del Señor de Venus y que el ansiado momento de partir se hallaba próximo. A Lito de Tarsis le correspondería el alto honor de transportar la espada sabia al sitio dispuesto por los dioses. Pero no todos podrían partir. Ricardo de Tarsis estaba viejo para emprender semejante viaje, y en situación análoga se encontraban otros 2 caballeros y 2 damas. Una dama más joven, sin embargo, podría acompañarlos, pero solo hasta algún poblado, porque sería difícil que se le permitiese integrar una expedición militar. Y aparte de los 3 noyos, también estaban en condiciones de ir 2 frailes dominicos, que oficiaban de inquisidores junto a Ricardo de Tarsis. Si todo salía bien, los viajeros mandarían a buscar a los que se quedaban. En caso contrario, estos se unirían a la estrategia de la rama alemana de la familia. El problema del viaje, como dije, se resolvió fácilmente gracias a la providencia de los dioses, pues un joven explorador alemán, al servicio de la casa Belzer, era un pariente lejano de los señores de Tarsis. Nicolaus de Federman, en efecto, ostentaba el linaje de los señores de Tarsis austriacos por la línea materna y estaba entonces en América. El rey Carlos I y emperador Carlos V de Alemania contrajo una deuda de 150.000 ducados con la casa Belzer de Augsburgo, firmando, como una suerte de garantía real, una capitulación en Burgos por la que se autorizaba a dicha banca a establecerse y explotar una región de América. Tal región era la comprendida por el actual territorio de Venezuela, desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana, y la compañía se imponía la obligación de fundar 2 ciudades y 3 fortalezas, en las que podría nombrar un gobernador o adelantado con la anuencia real. En el año 1527, Juan Ampúes fundó allí la ciudad de la vela de Santa Ana de Coro, donde se instaló en 1528 Ambrosius de Alfinger, el primer gobernador nombrado por los Belzer, quien llevó como lugarteniente a Nicolaus Federman. En 1530, luego de aquella reunión de Lito de Tarsis con los hombres de piedra para decidir el viaje a América, descubren por medio de noticias provenientes de la rama brunaldina la existencia de aquel pariente, y se ponen en contacto con él a través de la lenta correspondencia que los dominicos mantenían con los frailes misioneros. Se procuraba, en todo caso, no arriesgar información de ese modo, y por eso las misivas solo se referían a la necesidad de sostener una entrevista personal con el explorador, por motivos vitales que entonces se aclararían. Algo difícil de concretar en esos días, debido a que Federman concurría en peligrosísima exploración al corazón de la selva venezolana en busca del oro de los indios. De todos modos,
Los señores de Tarsis se trasladaron al puerto de Sevilla y comenzaron a preparar su propia expedición, descontando la ayuda de Federman. En este caso, la suerte sonrió a los señores de Tarsis en 1532, aunque no así a Ambrosius de Alfinger, al que una flecha con curare envió a mejor vida. Porque fue la muerte del gobernador lo que trajo a Nicolaus de Federman a Europa, con el propósito de reclamar para sí aquel puesto que justamente había ganado. Los Belser, sin embargo, otorgaron el cargo a George de Spira, un hombre de prestigio que contaba con notables influencias y poderosos amigos, nombrando en compensación a Federman teniente general del gobernador. Y fue en 1533, mientras el alemán se ocupaba de equipar la flota de los Belser, que todos se juntaron en Sevilla. Nicolaus de Federman no era iniciado ni tenía conocimientos de magia o esoterismo, pero llevaba en sus venas la sangre de Tarsis. Enseguida, comprendió que la misteriosa causa que llevaba a sus parientes a América debía ser apoyada y accedió en todos sus puntos a efectuar el plan que éstos le proponían. Un secreto instinto le decía que no se equivocaba, que algo superior al oro, por el cual estaba dispuesto a morir, guiaba a aquellos aventureros. Lo podía percibir en el aire, cuando estaba en su presencia, y por si fuera poco, ellos también pagaban con oro, con buen oro español, pues sus parientes resultaban ser muy ricos. Sí, Nicolaus de Federman se jugaría por los señores de Tarsis. El plan parecía simple. Habría que transportar a 6 de ellos. 3 eran caballeros y sería fácil contratarlos. Otros 2, frailes dominicos, ya disponían de la dispensa eclesiástica. Y además, para satisfacción de los Belser, eran expertos mineros y especialistas en metales finos, un arte altamente apreciado en esos días en que se requería fundir las insólitas aleaciones de los objetos indígenas para rescatar el oro y la plata que contenían. El único problema lo representaba la dama, quien tendría que aguardar en Coro hasta el regreso de sus hermanos y tíos. Y los de Tarsis ofrecían sufragar, asimismo, los gastos de 10 soldados catalanes de su propia tropa de infantería, lo que no ofrecía inconveniente alguno, ya que en cada expedición americana se requerían ingentes cantidades de efectivos militares. Ya en América, Nicolaus trataría de orientarlos en la búsqueda de una extraña construcción de piedra que ellos aseguraban existía hacia el sur. Como lo sabían, era cosa que pronto desistió de averiguar debido al cerrado hermetismo de los españoles. Pero otra cosa era segura. A estos no interesaba el oro, piedras preciosas o perlas que pudiesen hallar en su búsqueda. Cualquier objeto de valor le pertenecería puesto que ellos solo querían encontrar aquel lugar. La primera nao enviada por Francisco Pizarro con una muestra del rescate de Atahualpa llegó a Sevilla el 5 de diciembre de 1533 y la segunda, con Hernando Pizarro a bordo, el 9 de enero de 1534. Transportaban 100.000 castellanos de oro, unos 450 kilogramos, que solo constituía una tercera parte de lo que le correspondía al rey. En el Perú, Francisco Pizarro se había apoderado para ese entonces de 9 toneladas, 9.000 kilos, de oro puro y 50.000 kilogramos de plata. Tales hechos pusieron en estado frenético a los ávidos Belser, que pretendían obtener un rédito semejante de su colonia americana, y aceleraron la partida de George de Spira y Nicolaus de Federman. A fines de enero de 1534, zarpaba del Guadalquivir de Sevilla la flota que traía a América a Lito de Tarsis y a los 5 hombres de piedra que los secundaban. Los señores de Tarsis
se habían aprovisionado de abundantes víveres, ropa y equipo militar, además de 20 caballos, 3 perros dogos españoles y 3 docenas de pollos de Castilla. Una semana antes de partir, Lito de Tarsis retiró la espada sabia de la caverna secreta, cubrió la piedra de Venus con una cinta de moño cruzada en el arriaz y, ciñéndosela en la cintura, emprendió el sendero sin regreso hacia el puerto de Sevilla y América. Por primera vez en 1800 años, desde la caída de Tarsis a manos de los fenicios y Golen, la antigua espada de los reyes íberos abandonaba la caverna secreta. 3 noyos la custodiarían ahora en aquel incierto viaje. Uno de ellos, el hombre de piedra más perfecto que jamás produjera la casa de Tarsis. Mas, ¿alcanzaría su sabiduría para librarlos de los diabólicos poderes de Beribirsa, quienes saldrían inmediatamente en su persecución? Solo en el futuro cercano comprobarían la respuesta afirmativa. Ni bien la proa de la fragata de los Belser ingresó en el océano Atlántico, la mirada de los hombres de piedra se dirigió hacia la costa de la luz, que dejaban atrás. 70 kilómetros al noreste se hallaba Onuba, uno de los antiguos puertos del Imperio Tartesio, y también Rusbal, la peña de Saturno, donde Quiblón recibiera la Shekinah. Los 6 estaban apoyados sobre una barandilla de la amurada de estribor, pero sus mentes viajaban hacia Onuba, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, y luego subían por el Odiel hasta Turdes y se detenían en la ciudadela de Tarshish, ahora nuevamente viva y poderosa en el escenario de la imaginación. Veían a sus antepasados, los reyes íberos señores de Tarsis, sostener con el compromiso de sus vidas las pautas del pacto de sangre. En soledad, aquella estirpe se había enfrentado a todo y a todos para cumplir con la misión encomendada por los fundadores atlantes blancos, para mantener la lealtad a los dioses liberadores. Una soledad que es el precio a pagar por quienes son en verdad extranjeros en el universo, por aquellos que exhiben la intrepidez de Nimrod y el valor de sus guerreros casitas, por quienes poseen o buscan la sangre de Tarsis. La soledad absoluta que en la tierra deben padecer los guerreros sabios, los iniciados hiperbóreos, los hombres de piedra, los espíritus increados. Y la mente se dirigía entonces al cerro Char, frente al rostro de piedra de Pirena, en la época en que el misterio del fuego frío se oficiaba libremente y los elegidos concurrían de todas partes del mundo para morir o encontrar la verdad desnuda de sí mismo. La Fraternidad Blanca, la Orden de Melquisedec, los Atlantes Morenos, los sacerdotes de todos los cultos, los Golem, los inmortales Beribirsa, los templarios, los miembros del pueblo elegido, los partidarios de la sinarquía universal, siervos de las potencias de la materia, adoradores de Jehová Satanás, enemigos terribles de la casa de Tarsis. Ellos los persiguieron durante milenios, causaron la destrucción de Tarshish y la desaparición pública del misterio del fuego frío. Procuraron extinguir la estirpe de Tarsis y ocultar la sabiduría hiperbórea, e intentaron por todos los medios apoderarse de la espada sabia y su piedra de Venus. Y la mente volaba en el acto a la caverna secreta, y apreciaba con orgullo el silencioso sacrificio de decenas de noyos y brayas custodiando la espada sabia, purificando la sangre y aguardando con la paciencia del cazador la señal lítica de Kata-Agar, la llamada racial que autorizaba a dirigirse hacia la morada de los dioses leales al espíritu del hombre. Ahora, los señores de Tarsis podrían realizar el milenariamente ansiado viaje
si lo deseaban. Un Noyo, el más grande de todos, Lito de Tarsis, había visto la señal y conocía el secreto del regreso. Pero los señores de Tarsis no partirían aún. Aguardarían todavía un tiempo más, un instante de la historia, hasta la batalla final. El capitán Kiev, un señor de Venus, les comunicó que Nabután, el señor de la guerra, consideraba a su mundo como el más real de todos los mundos posibles. Y en ese mundo, en este mundo, ellos habrían de contribuir a protagonizar la última batalla de la guerra esencial, junto a su enviado, el gran jefe blanco, el señor de la voluntad y el valor absolutos. Y hacia allí iban los señores de Tarsis, hacia una plaza liberada megalíticamente por la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, un lugar donde resistirían con la espada sabia hasta los días de la batalla final. Y la mente regresaba así, nutrida de determinación y valor, hasta los hombres de piedra que se alejaban de la costa española en una fragata de la flota de los Belser. 57º día. Apenas internados en el mar, los barcos de George de Spira y Nicolaus de Federman fueron azotados por terribles tempestades. Parecía como si la naturaleza entera, como si el mismo Creador, se hubiesen propuesto echar a pique aquella flota. Al fin, un milagro, y la no menos milagrosa pericia de los capitanes, impidió el naufragio e hizo posible que atracasen en las Canarias, donde aguardaron mejores vientos para completar la travesía. Ya en Coro, Spira, cuya ambición por el oro iba pareja con su valor sin límites, organizó una expedición improvisada de 400 hombres y partió de inmediato rumbo al sur del lago Maracaibo, lugar en el que ciertas leyendas locales situaban a una riquísima e inexistente ciudad. Dejó a su teniente general con el encargo de viajar hasta Santo Domingo, a traer lo que faltaba y darle alcance en las serranías de Carora. Mas Nicolaus de Federman, que estaba complotado con los señores de Tarsis, lejos de cumplir estas órdenes, se dispuso también a marchar en dirección al sur, pero tomando una ruta mucho más al oeste, siguiendo la indicación de unos indios que aseguraban haber visto construcciones de piedra. Con este propósito, se trasladó a Cabo de la Vela, sobre la costa del Mar de las Antillas, y embarcó a Santo Domingo, quedando los señores de Tarsis con el capitán Antonio de Chávez y los soldados catalanes. Pronto regresó Federman acompañado de 80 hombres, 30 caballos, pertrechos y víveres frescos. Se unió a ellos y partieron hacia el suroeste, en abierta contradicción a las instrucciones de Spira. En lugar de 2 frailes dominicos, iban ahora 3, pues la dama, Violante de Tarsis, había insistido en viajar disfrazada de ese modo, alegando que los peligros que le acecharían sola en Coro no serían, seguramente, menores que los que padeciesen sus familiares en la expedición, argumento que convenció a los imprevisibles hombres de piedra. Si la excursión de Spira podía considerarse improvisada y escasa de hombres y medios, la empresa de Federman era simplemente exigua. Poco podían hacer sus 100 hombres y 50 caballos contra los indecibles peligros que acechaban en esas tierras agrestes y desconocidas. Tampoco alivió la situación la pequeña tropa de veteranos de Santa Marta al mando del capitán Rivera, que se les unió en medio del camino. Aquellos hombres estaban perdidos en la selva, descontentos de marchar inútilmente tras una riqueza que no aparecía por ninguna parte. Luego de padecer las 1000 penurias que ofrecen los bosques tropicales, con sus ofidios ponzoñosos, arañas, insectos, tigres feroces y su vegetación intrincada a la que habría que abrir en picada,
los invasores experimentaron el cierzo helado de las altas cumbres que rodean el Valle d'Upar. Y después del descanso, nuevamente la selva caliente, las plagas y los indios salvajes, que ahora los hostilizaban sin cesar. Sin embargo, continuaron impertérritamente hacia el sur, atravesaron los ríos Apure y Meta, aparte de 1000 torrentes menores, y se internaron en el territorio de la actual Colombia. Pero aquel país quedaba fuera de la concesión de los Belzer y Federman, no tenía ningún derecho a su exploración. Y hasta entonces no había indicios de que estuviesen en el camino correcto. Los pocos indios que consiguieron capturar daban indicaciones imprecisas sobre las ciudades de piedra. Al sur, siempre al sur. Pero hacia el sur solo hallaban aldeas miserables e indios de salvajismo sin par, antropófagos y cazadores de cabeza, aborígenes que envenenaban sus flechas y lanzas y los seguían sin descanso, emboscándolos permanentemente, atacándolos por la retaguardia al marchar y en los campamentos al descansar. Tras un año y medio de avanzar en aquel sentido, diezmados, convertidos la mayoría de los hombres en esqueletos vivientes cubiertos de harapos, se imponía a criterio de Federman la decisión de regresar. En caso contrario, no podría impedir ya el amotinamiento de los sobrevivientes o su deserción. De los 100 hombres de su tropa, solo quedaban vivos 50, y la mayoría en estado deplorable. Los señores de Tarsis, por su parte, soportaron con estoicismo la campaña y solo perdieron 3 soldados catalanes. Pretendían seguir hacia el sur, pero no encontraban forma de persuadir al alemán. Finalmente, ante su irrevocable determinación, optaron por una solución heroica, a la que Nicolaus no se pudo tampoco negar. Se quedarían allí y continuarían solos con la búsqueda. El plan era poco menos que suicida, pero como ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, Nicolaus de Federman aceptó dejarlos ir en secreto, simulando un extravío que evitaría problemas con los Belzer o el cargo de deserción. Así fue como un día se separó de la columna cansina la vanguardia española de Tarsis y se perdió para siempre, pues ni los alemanes de la casa Belzer ni los españoles del reino los volvieron a ver jamás. Nicolaus de Federman prosiguió con sus exploraciones, siempre desobedeciendo las órdenes de George de Spira. En 1539, junto con Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, gobernadores de Santa Marta y de Quito respectivamente, con quienes se encontró en plena selva, fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Luego emprendió con los mencionados capitanes un viaje a Cartagena de Indias y de allí pasó a España con Quesada. Aunque descubridor y explorador de tierras, no consiguió riqueza alguna y volvía prácticamente arruinado. No obstante, cuando llevó a los señores de Tarsis las noticias sobre la suerte corrida por Lito y los hombres de piedra, aquellos lo recompensaron generosamente y lo emplearon en la villa de Turdes, a donde terminó sus días. ¿Y qué había ocurrido con los señores de Tarsis en América? Al separarse de Nicolaus Federman, se hallaban del lado oeste de la cordillera oriental, a unos 1000 kilómetros del punto de partida y a otros 300 de la ciudad de Quito, a la altura en que se origina el río Napo. Era una región de páramo frío y desolado, donde soplaba un cierzo gélido que hacía crujir los dientes y se calaba hasta los huesos. Habían dado con un sendero escarpado que parecía hecho por la mano del hombre, ya que a ciertos trechos podían observarse apilamientos de piedras que hacían las veces de muros de contención para los derrumbes aluvionales de tierra, y los seguían con renovada esperanza. No imaginaban ni remotamente que aún recorrerían 5000 kilómetros hasta llegar a destino.
Todo lo que les pudo dejar Nicolaus eran 10 caballos y muy pocas provisiones. Con 4 caballos alcanzaba para cargar todo: los escasos víveres, las jaulas con los pollos y hasta las armas, ahora inútiles por no tener ni un gramo de pólvora. A la vanguardia avanzaba Lito de Tarsis, que iba montado y seguido de 3 indios comprados en Coro, valiosos por ser lenguaraces y vaqueanos. Más atrás cabalgaban los otros 5 hombres de piedra, y a la retaguardia marchaba la tropa de infantería compuesta por los 7 soldados catalanes, cuya fidelidad por sus amos españoles los impulsaba a seguirlos hasta la muerte. Los togos españoles, de proverbial fiereza, presidían el paso de toda la columna explorando el camino 50 metros adelante. 7 días transitaron por aquella escarpa, que ahora descendía en franco declive hacia un pequeño valle situado, no obstante, entre altas montañas. Sin saberlo, se estaban acercando a una fortaleza septentrional del Imperio Incaico, que servía de marca fronteriza con el Imperio Muisca. Una guarnición de 2000 indios, de uno u otro imperio, se rebelaban cada 6 meses para ocupar aquel bastión. Al doblar un recodo, los señores de Tarsis divisaron las murallas y el caserío de piedra, mientras se acercaban hacia allí a través de una serie de terrazas escalonadas, dispuestas inteligentemente para tal fin. Un silencio sepulcral reinaba en el lugar, y no se veía movimiento alguno. La puerta carecía de resguardo y afianzaba la impresión de estar frente a una ciudadela despoblada y abandonada. Sin embargo, no bien hubieron traspuesto la muralla, el silencio se hundió bajo un ensordecedor concierto de atroces alaridos, y una lluvia de flechas comenzó a caer sobre los intrusos. Cubriendo a Violante y seguidos por los infantes, los 5 señores de Tarsis cargaron con la caballería sobre la masa de indios que penetraba a chorros por las puertas de la fortaleza. Empero, aunque las hojas sevillanas causaban gran mortandad entre los aborígenes, su cantidad era tan grande que pronto tuvieron que retroceder hacia las casas centrales. Ante las órdenes de Lito, los señores de Tarsis desmontaron y corrieron más que deprisa a buscar refugio. En una vivienda carente de defensa alguna, rodeada solo de un tapial de 2 codos de altura, se encontraban Lito de Tarsis, Violante, Roque, los 2 frailes, un indio y los 5 caballos. Por una abertura trapezoidal observaban cómo un número escalofriante de indígenas los había acorralado en una trampa sin salida. A gritos llamaron al otro noyo, Guillermo, quien al fin respondió desde una casa contigua, a donde buscara protección con el resto de la tropa. Estaba herido en una pierna, algo que podía ser mortal debido a la ponzoña que los indios ponían en la punta de sus flechas, y ya avisaba que 3 de los soldados habían muerto, así como los 2 sirvientes indios y 2 caballos. Nadie imaginaba cómo iban a salir de tan apretada situación, cuando un brusco silencio se hizo en el bando aborigen. Los señores de Tarsis aguzaron la vista y observaron cómo los indios se apartaban con respeto para dar paso a un personaje ataviado con telas de lana de brillantes colores y tocada su cabeza con un gorro en forma de bonete, del que colgaban plumas blancas y rojas. Venía sentado sobre una litera cargada por 8 hombres y traía en la mano un hacha de piedra. Un grupo de indios que también se distinguían por la indumentaria y gozaban de evidente autoridad sobre los guerreros, caminaban a los costados del vehículo. A prudente distancia del asilo de los invasores, se detuvo la curiosa caravana y el ocupante de la litera echó pie a tierra, disponiéndose a deliberar con sus acompañantes. Sin duda, discutían el modo de acabar lo más pronto posible con los españoles.
En eso estaban cuando tronó el grito del Lito de Tarsis y dejó a todos clavados en su sitio. Se había precipitado afuera en un instante, sin yelmo, con la rubia cabeza descubierta y la espada sabia, a la que quitara la cinta para exhibir la piedra de Venus, enarbolada en alto, mientras profería con voz estruendosa: «Apachikoj, atumurruna, apachikoj, atumurruna, purihuaca voltán, guananchan unanchan guañuy, pucará tarsi». Callaron sorprendidos los recién llegados, pero luego de mirarse entre ellos, enseguida gritaron a su vez: «¡Huancaquilleati! ¡Huancaquilleati!». Y luego, echándose a temblar, como presa de un escalofrío de terror, el de la litera exclamó: «¡Huancaquilleati! ¡Unanchan guañuy! ¡Huancaquilleati! ¡Unanchan guañuy!». Al oír estas palabras, todos los indios retrocedieron unos pasos, ensanchándose el claro formado frente al refugio de los españoles. Lito de Tarsis había regresado a la casa tan sorpresivamente como irrumpió en la escena y observaba, a buen resguardo, la reacción de los nativos. «¿Qué le habéis dicho?», interrogó uno de los frailes. «No lo sé exactamente», respondió Lito. «Son palabras que me ha dicho la piedra de Venus en la caverna secreta. Creo que se refieren al sitio al que debemos ir. De pronto, tuve la convicción de que debía comunicarlas a nuestros atacantes. Y ya veis el resultado. Parecen conocer su significado». En ese momento, la litera, con el extraño ocupante, se alejaba a paso rápido, mientras los cuechas, puesto que de guerreros muiscas se trataba, se sentaban en el suelo en su gran mayoría. No dejaban de mirar hacia el refugio de los españoles ni por un instante, las lanzas y flechas prontas para atacar. Y en sus inexpresivos rostros, serios y achinados, era imposible adivinar las intenciones. Lo único seguro que indicaba la actitud de los indios es que se disponían a esperar. Más, ¿esperar qué? ¿A quién? Así, sitiados en las precarias casas de piedra, fueron pasando las horas sin que nada turbara la impasible vigilancia. Pero los señores de Tarsis estaban dotados en alto grado de la virtud de la paciencia. No en vano habían hecho guardia durante 1700 años frente a la espada sabia. Se sentaron, pues, a su vez, para aguardar los futuros movimientos de los sitiadores. En pocas horas, oscureció sin que los indios se movieran de su sitio, aunque se distinguía tras sus filas que diversas hogueras comenzaban a encenderse. Pronto un grupo de mujeres se ocupó de distribuir a cada huecha una torta de maíz y una escudilla de cerámica con un líquido humeante. La noche se hizo cerrada y los españoles decidieron descansar y vigilar por turnos. Todos consiguieron dormir, pues el amanecer los encontró en la misma situación del día anterior. No obstante, aún transcurriría la mañana y parte de la tarde antes de que se notase algún cambio. El número de guerreros, en lugar de decrecer, había ido aumentando con el correr de las horas, y ahora prácticamente no existía sitio donde no se divisara uno de ellos. Cubrían la plaza y las callejuelas que corrían entre las casas. Estaban subidos en los techos, pilares y murallas, y, en fin, hasta donde alcanzaba la vista, se los podía ver en actitud expectante pero francamente hostil. Se advertía sin mucho esfuerzo que acechaban por millares y que sería muy difícil zafar el cerco. Al promediar la tarde, los hombres de piedra comprobaron que algo nuevo ocurría. Los huechas se pusieron súbitamente de pie y se apartaron dificultosamente para dejar pasar a una caravana que avanzaba desde la puerta exterior de la fortaleza. Esta vez eran 3 literas que llegaban.
En una regresaba el enigmático personaje del día anterior, y en las otras dos venían sentados unos hombres de facciones del todo diferentes a las de los indígenas. Mientras aquellos presentaban caracteres indudablemente asiáticos, los recién llegados mostraban los rasgos inconfundibles del hombre occidental europeo. Inclusive su tez, evidentemente bronceada por las exposiciones solares, era bastante pálida y contrastaba notablemente con la piel amarilla de los muiscas. Empero, sus indumentarias delataban que se trataba de indígenas, de otra etnia pero indígenas al fin. Vestían unos hábitos negros de lana de llama, muy semejantes a la saya de los cátaros, y cubrían sus cabezas con bonetes negros del mismo material. Pero lo que más atrajo la atención de los señores de Tarsis, lo más increíble, eran los escudos redondos y emplumados que portaban. En su centro, claramente visible, llevaban pintada una de las brunas de Nabután. A su paso, arrancaron un murmullo de temor de parte de los muiscas, y los españoles observaron con asombro que la mayoría de los guerreros evitaba mirarlos. Al detenerse, el jefe al que Lito había dirigido las palabras de la piedra de Venus se abocó a llamar a los dos insólitos personajes que lo acompañaban. Luego de descender, los tres se aproximaron hacia la casa ocupada por los intrusos. A cierta distancia, se pararon y conferenciaron durante unos minutos. Finalmente, el de la víspera se acercó resueltamente y gritó: «¡Huancaqui-yati! ¡Huancaqui-yati!». Lito de Tarsis vaciló un instante. En tanto todos los ojos de los hombres de piedra estaban clavados en él, pero enseguida salió y se enfrentó con el indio. Como la primera vez, enarbolaba ahora también la espada sabia. Al verlo, los dos de negro, sin dudarlo, avanzaron a su encuentro. Sin embargo, su interés no radicaba en Lito, sino en la espada sabia. Ambos dijeron al unísono: «¡Coyo Sayana!», que en quechua significa piedra de la estrella. Desde la ventana trapezoidal, los hombres de piedra seguían atentamente los acontecimientos, aprestados para correr en ayuda del Lito de Tarsis. No alcanzaban a oír las palabras que pronunciaban, pero era indudable que tanto Lito como los amautas del bonete negro hablaban a intervalos regulares. Transcurrieron los minutos en la misma forma, hasta que el intercambio de palabras y frases adquirió el inequívoco tono del diálogo. Al fin, el señor de Tarsis giró y se encaminó sin problemas hacia el albergue de sus parientes. El jefe muisca, por su parte, dio una orden y de inmediato los huechas se desconcentraron sin protestar. Solo la guardia real que acompañaba a las literas se mantuvo en las cercanías de la casa. «¿Qué ha sucedido?», indagó Violante sin poderse contener, apenas Lito traspuso la puerta. «¿Habéis logrado haceros entender por los naturales?». «Aparentemente el peligro ha pasado», afirmó Lito, cuyo semblante reflejaba aún la estupefacción que lo embargaba. «Señores de Tarsis, nos enfrentamos a un gran misterio. Según lo que he logrado comprender, estos seres de túnica negra nos estaban aguardando desde hace muchos meses, quizás un año o más. Las palabras que yo he pronunciado ayer pertenecen a una lengua más bien profana, propia del imperio que ha conquistado Pizarro. Por eso, al principio no pudimos entendernos, pero luego, y oíd bien que os voy a decir por qué, aunque parezca fantasía, no lo es. Ellos hablaron en un idioma que es exclusivo de los amautas del bonete negro, especie de iniciados del culto a la luna fría, o decreciente, Ati, es decir, a la muerte fría.
Y aquí viene lo incomprensible. Esa lengua es una variante antigua del bajo alemán o del danés. Aún no lo sé con certeza por la forma bárbara en que lo hablan, pero creedme que no será difícil aprenderlo. Naturalmente, que vosotros estaréis tan sorprendidos como yo. ¿Cómo puede ser que nos estuviesen esperando cuando solo los dioses sabían que vendríamos? ¿Y quiénes son estos iniciados que en tierras tan lejanas y desconocidas hablan una lengua germánica? Por el momento no tengo las respuestas. Pero, ¿qué haremos ahora?, preguntó Roque. Pues parece que los amautas del bonete negro deben conducirnos hacia algún sitio. Supongo que los custodios de esta fortaleza estarán conformes con que nos vayamos cuanto antes, dado que la presencia de los nombrados no les agrada en absoluto, y las nuestras, después de la matanza que hemos hecho, no ha de caerles nada simpática. Propongo que salgamos a la plaza y nos mantengamos lo más cerca posible de los amautas. Así recogieron el equipaje y, tomando a los caballos por la brida, fueron saliendo lentamente hacia el extenso patio donde los amautas se hallaban esperando, acomodados en los asientos de las literas. Lito fue a la otra casa y comprobó con pesar que el noyo ardía de fiebre y que la pierna herida estaba gravemente hinchada. Llevándolo en sus brazos, se unió a los hombres de piedra y les dijo: «No podemos partir sin curar a Guillermo. Lavaremos su herida con agua caliente y vinagre, del cual todavía nos quedan unas gotas». Procedió entonces a solicitar agua, tratando de hacerse comprender por los amautas, pero estos, no bien advirtieron el estado del noyo, dieron varias instrucciones a los muiscas y aquellos se dedicaron a la curación. En un brasero de piedra, colocaron un recipiente con agua al que agregaron las enormes hojas de una planta muy verde. Luego de hacer hervir el potaje, lavaron con su jugo la herida, a la que cubrieron con hojas de la misma clase. Y después de vendar cuidadosamente, trajeron una especie de camilla compuesta de 2 largas varas y tela transversal. Acostaron al noyo y 2 guerreros de la Guardia Real lo cargaron rumbo a la puerta de la fortaleza. Los muiscas no disimulaban la urgencia que tenían por ver a los extranjeros fuera de sus murallas.